Regresión lineal simple. Para ello voy a utilizar una base de datos que se encuentra disponible en la internet. Ustedes pueden utilizar su propia base de datos y recomiendo también para este video utilizar mucho la pausa, sobre todo para copiar bien las direcciones si es que quieren utilizar los mismos comandos o por lo menos guiarse para cuando uno quiera hacer una regresión lineal simple. Vamos a ver qué es lo que contiene esta base de datos de grasa. Tenemos columnas que se llama peso, edad, grasa de un total de 25 datos. Si yo solo quiero visualizar los títulos de esas columnas a través del comando names, son visualizados. Y si yo quiero hacer un análisis exploratorio de datos, que principalmente lo que me visualiza es la correlación entre las variables, yo puedo ver, por ejemplo, cómo está correlacionado el peso con la edad. Vemos que hay una correlación realmente nula. También puedo ver cómo está correlacionado las grasas con la edad. Vemos que hay una correlación positiva y por lo menos es una correlación un poquito más definida. Todavía no sabemos esos valores. Si queremos mostrar esos valores a manera exploratoria, podemos correr un análisis de correlación donde me indica que la edad con el peso tienen poca correlación, como lo hemos visto en la edad y el peso, mientras que la grasa con el peso, bueno, la grasa con el peso también no tienen correlación, pero sí tienen una fuerte correlación la grasa con la edad de un 83%. Eso se mide en términos de porcentaje. Ahora, cuando utilizamos la regresión lineal simple, la importancia de esto es que vamos a generar una ecuación de predicción que generalmente se asocia como y es igual a a más b por x. Entonces yo lo que a través del comando de lineal model voy a generar la ecuación en R donde voy a estar diciendo la edad es dependiente de la grasa, ¿sí? La edad depende de la grasa, perdón, ¿sí? De los datos grasas, ¿ok? Siendo la edad la variable independiente y siendo grasas la variable dependiente, ¿ok? Corremos ese comando donde yo lo he llamado al vector regresión, que es el que me contiene ya la ecuación, el modelo lineal. Entonces voy a hacer un summary que me muestra todas las características de la regresión que yo acabo de hacer. Entonces, lo importante aquí es ver cómo es el intersecto y la pendiente. El intersecto en este caso yo tengo que es significativo, incluso al 99.9%, y la pendiente, que es la edad, tengo también que es significativa, incluso al más del 99.9%. Entonces, de momento vamos bien. Eso es una de las características primordiales siempre de ver cómo son las pendientes y el intersecto si fueron bien calculados, sobre todo porque eso nos da una pauta para continuar en la regresión. Dentro de eso también podemos ver cómo es la bondad de ajuste de la regresión. Para eso utilizamos un ANOVA. El ANOVA es como el primer tips en que yo me debo de fijar. Si esta es significativa, como me está mostrando aquí la probabilidad, entonces yo puedo estar tranquilo de que puedo continuar con mi ANOVA, porque yo estoy probando la hipótesis de que la H0 no hay correlación y que la H alternativa existe una correlación diferente de cero. Entonces esto es lo que me está demostrando la ANOVA, que hay una correlación diferente de cero. Por tal puedo continuar con mi regresión. Yo voy a utilizar un plot básico para demostrar que cómo es esta correlación, que ya lo habíamos visto anterior con aquellos gráficos descriptivos. Entonces la edad es la variable independiente, grasa es la variable dependiente. Vemos que aquí hay una correlación más o menos positiva, no sabemos aún el valor. Si queremos ver ese valor, podemos verlo donde está el R cuadrado cuando tiramos el summary statistic. Vemos que esa asociación existe aproximadamente en un 70%, ¿sí? O sea, la variabilidad explicada del cambio de grasa respecto a edad es de un 70%, o sea, hay un 30% que no está siendo explicado por este modelo. Sin embargo, 70% ya es bastante bueno. Yo voy a tirar una línea de ajuste
Entonces, simplemente como para indicar que es una relación con pendiente positiva, tal como habíamos determinado aquí, y este cálculo de la pendiente pues es bueno porque es significativo. Igualmente yo puedo ver otros tipos de gráficos que me van a demostrar principalmente los supuestos, el cumplimiento de los supuestos del modelo. Voy a atenderlo en una hoja de 2x2 para que ustedes vean qué son estos supuestos en términos simples. Este es el de aleatoriedad, este es el de la distribución normal, este lo que me está indicando es la homocedasticidad de los datos y este simplemente si tengo algún valor extremo que me podría influenciar sobre mi correlación. Entonces voy a analizar uno por uno nuevamente esos gráficos para que ustedes vean que si yo no particiono la ventana pues puedo tener un gráfico más grande. El primer gráfico que se nos muestra es el de residual versus fitted. Este nuevamente lo que nos va a estar demostrando es que si yo tengo aleatoriedad, que es uno de los supuestos que se debe cumplir en la regresión. Entonces, como vemos, mis datos son aleatorios y ahí sí es algo muy importante acá que tenemos unos datos con indicativos. Estos son los valores que corresponden en posición, simplemente no es que es el valor 6, es una posición. Este es el valor posición 6, el valor posición 8 y el valor posición 16. O sea, cada vez que yo muevo estos valores, se refiere a estos valores en posición. ¿Ok? Muy bien. Entendiendo eso, entonces aquí cumplimos con el primer supuesto. Nuestros datos presentan aleatoriedad. El segundo gráfico que se nos va a mostrar, voy a hacerlo de nuevo porque di un enter y no se me cambió. Muy bien. Este es el primer gráfico, el de aleatoriedad. El segundo gráfico es el de el supuesto, si cumple con el supuesto de distribución normal. Entonces nuevamente vemos que aquí vuelven a aparecer estos tres datos. Estos tres datos habría que ponerle atención, pero todavía aún no es indicativo de que son datos problemáticos. Uno lo que busca en esta gráfica es que se ajuste a esta línea imaginaria que existe acá. O sea, si todos los datos que están cercanos a esto es porque se distribuyen normalmente. Si existiera un dato anómalo, pues estuviera como muy lejano y sí hay que ponerle como mucha atención. El tercer gráfico es lo que nos muestra es la homocedasticidad. Uno lo que espera ver en este gráfico es que exista una tendencia, o sea, esa puede ser lineal o no. Pues aquí como tenemos aleatoriedad de los datos, pues por eso es que esa tendencia no es muy bien definida. Sin embargo, con este gráfico yo todavía no puedo ver como una tendencia clara. Entonces me esperaría a ver un análisis ya con datos numéricos para saber si cumplo con el supuesto de homocedasticidad o simplemente estoy violando ese supuesto. Más adelante vamos a correr esa prueba. Y el último gráfico lo que me hace es una transformación de Coop en donde yo lo que espero es que todos los valores bajo una escala de 1 acá y 1 hacia acá estén todos los valores. O sea, yo no tengo problemas. En términos más simples, todos estos datos que están acá no son influyentes en mi resultado de la ecuación de predicción, o sea, yo puedo seguir trabajando con mis datos, ¿sí? Eso es lo importante de ver esos gráficos. Incluso si yo quisiera eliminar estos datos, por ejemplo el 8, el 16 y el 6, yo a través de un comando de concatenar y eliminación de datos puedo ver para ver qué pasa. Vemos que yo simplemente estoy nuevamente corriendo la regresión eliminando estos datos. Vemos que ya por ejemplo el dato 6 no existe, ¿sí? El dato 8 tampoco existe y el dato 16 tampoco existe, ¿sí? Pueden utilizar pausa para ver mejor los comandos de cómo hice la reducción de esa matriz de datos. Entonces al correr la regresión ya yo estoy corriendo sin esos datos que los podría considerar como datos un poco fuera del patrón normal que yo esperaría, sin embargo no son malos datos. Nuevamente voy a correr los gráficos para verlos, cumplo con la aleatoriedad,
Nuevamente aquí, como ya tengo una base de datos reducida, me aparecen otros valores que más bien estos parecerán sí un poquito más influyentes, en donde no cumplen con la distribución normal. Vemos que aquí también hay otros tres valores, y en el último que es la transformación de Cook, no tengo problemas realmente. Entonces, como no tengo problemas en ninguna de las dos ocasiones, voy a seguir con la base de datos original, ¿ok? Para eso yo voy a... La ecuación que se me genera en la regresión es una ecuación de predicción, en donde yo puedo decirle a través de esa ecuación, genéreme nuevos datos que vayan de 30 a 35, ¿sí? Lo genero como un nuevo vector, simplemente para para predecir aquellas edades de estos individuos, cuál sería la cantidad de grasa que ellos tendrían, ¿ok? Entonces, a través de la ecuación de predicción, yo simplemente le doy la predicción de las nuevas edades. Podría decir lo siguiente, entonces, una persona de 30 años tendría una cantidad de grasa de 2,92. Una persona de 31 años de esto, 32, 33, 34 y 35 y así sucesivamente. Si yo lo quisiera ver con una mejor precisión al 95% de confianza, entonces vean que tenemos los mismos valores, nada más que me está calculando el límite inferior y el límite superior estimado para este valor. O sea, estoy teniendo una mejor precisión. Eso si quisiera trabajar como con mayor precisión. También puedo obtener con mejor precisión al 95% de confianza cuál fue el intersecto de dónde a dónde está variando y cómo es la pendiente. Recordemos que cuando hacíamos el summary podíamos tener esos valores. Miren que el intersecto es 102 y la pendiente de 5, pero miren que tenemos un error estándar de 29 y un error estándar de 0.7. O sea, eso es 102 más menos 0.29 y 5 más menos 0.72. Calculados de una mejor precisión, corresponde a estos valores. Si yo quisiera cambiar ese nivel de confianza, sobre todo para tener otra significación, entonces puedo volver a calcular el intersecto y la pendiente con un alfa diferente, ¿ok? Vamos a graficar ahora nuevamente la visualización de los gráficos para que recordemos que tenemos una pendiente positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que conforme aumenta la edad, aumenta la cantidad de grasa. Yo voy a generar la línea de mejor ajuste y voy a generar también los intervalos de confianza para que ustedes vean si yo realmente tengo también datos anómalos. Entonces yo voy a generar a partir de este vector de nuevas edades de 20 a 60, que es donde me varían todos los datos. Simplemente es un vector indicativo de dónde a dónde varían los datos, y voy a generar los intervalos de confianza de predicción. Para eso, para que entiendan, esta es la línea 1. Voy a utilizar aquí el comando 2 para decir que se me genere, para que se me genere la línea 2. Pero en este caso parece que no se me corrió el 20 a 60. Voy nuevamente, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Del 20 a 60. Anteriormente solo tenía del 30 al 35, era por eso que me parecía cortado. Y voy a generar la línea 3, entonces tenemos línea 1, línea 2 y voy a generar el tercero, que es el intervalo de confianza, ¿ok? También yo puedo generar los límites de predicción, ¿sí? Que también son intervalos en donde yo espero que todos esos valores estén dentro. Si alguno de esos valores nuevamente cae fuera, vean que yo les cambié de color, pues entonces tendría problemas. Vemos que este incluso cae dentro, entonces no tengo como valores problemáticos. Ahora, si yo quisiera un poco meterme más hacia la regresión, podría hacer otros análisis como para tener ya valores numéricos. Para ello yo voy a activar la extensión que se llama car y voy a utilizar, por ejemplo, este comando que me va a demostrar si existen outliers, ¿sí? A través entonces de una prueba de Bonferroni y utilizando el p-value, yo puedo demostrar que no tengo outliers
que me van a ser incidentes sobre mi ecuación. Entonces puedo decir que mi ecuación está bien ajustada. También puedo ver cuáles son esos valores influyentes en la predicción. Vemos que aparecen aquí con números, lo ven, cada uno de ellos. Entonces nuevamente me vuelve a decir que estos valores podrían ser influyentes y entonces podría trabajar esos valores, eliminarlos o transformarlos o ver qué puedo hacer con ellos para mejorar mi ecuación de predicción. Esta es otra manera, a través de los residuos estandarizados me muestra cada uno de esos valores que podrían ser influyentes. Yo lo que esperaría es que todos estos valores pues estén cercanos al eje cero. Igual hay otro test que ya lo habíamos visto, que es el de test de normalidad, que simplemente me lo tira con los intervalos de confianza. Vemos que mis valores en bruto, pues los residuos están bien distribuidos, normalmente distribuidos, entonces no tengo ningún problema. Ahora esta es la prueba que yo les decía, la prueba de heterocedasticidad, en donde lo que me está demostrando es que si yo tengo una varianza constante como H0, estoy aceptando la H0, por tal yo tengo homocedasticidad, no tengo heterocedasticidad. ¿Ok? Lo que estamos tratando de mostrar es que si las varianzas de las perturbaciones son constantes a lo largo de las observaciones. ¿Ok? Entonces con esto más o menos entendemos un poco de los análisis de regresión lineal simple como para hacer una exploración mejor de nuestros datos.